Radio Maragatería. Hola, estamos aquí un nuevo mes con Radio Maragatería y estoy aquí con Paz. Hola Paz, ¿qué tal estás? Hola, Víctor. Bien, aquí pasando frío. Pasando frío, bueno, es la época, ¿no? Si no pasamos frío ahora, no lo vamos a pasar en agosto. También está conmigo Manuel. Hola Manuel. Hola, pues nada, aquí en Madrid también con fresquito, bastante fresquito. Parece que es menos que allí en nuestra tierra Maragatería, pero lo hace, ¿eh? Lo hace, lo Eso te iba hace. a decir, que aunque haga frío, seguro que un poquito menos que en Astorga y Seguro, que por Santa seguro, Colomba sí que hace. seguro que allí hace mucho más y en mi casa lo mismo, seguro. Y hola Óscar, hoy nos acompañas desde un poquito más al sur, ¿no? Por Extremadura. Sí, hoy estamos en Extremadura, que podríamos pensar que no hace frío, pero también hace mucho frío. Ujú. Y se levantan los coches con escarcha en los cristales igual, pero bueno, no tanto como en Santa Colomba, ni como en Astorga, ni en nuestra querida Maragatería. Pero bueno, un poco Estáis de muy frío maragatos y por el mundo. está bien, estamos por todos lados. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y quién mejor que Paz, que es la única que está ahí en nuestra tierra, en la Maragatería, pues que nos empieza a contar algunas de las noticias que han pasado o que esperemos que pasen el próximo mes? Vale, pues mira, os voy a contar una noticia. Yo no sé si recordáis que hace tiempo hablamos de una noticia de Biforcos que hicieron el año pasado, me parece que fue, que hicieron una plantación de árboles, Sí, ¿no? Que reunieron un montón de gente. Pues todavía van más allá los de Biforcos y es que a mí me dan, la verdad, es un pueblo que me da muchísima envidia porque tiene mucha conciencia ecológica. Y bueno, esta vez a través de Caja Rural va a invertir 6 millones de euros en un proyecto que se llama Motor Verde. Es un proyecto que va a reforestar 1.200 hectáreas de terreno degradado ujú, en Biforcos. Entonces, bueno, pues esta actuación está respaldada por la Fundación Resol y por el Grupo Silvestris y, y prevé capturar más de 320.000 toneladas de CO2. O sea ujú. que es una barbaridad. O sea que, y van a plantar 1.100.000 árboles y a generar una veintena de puestos de trabajo además. Así que bueno, como os dije, tiene una inversión grandísima de 6 millones de euros para impulsar este proyecto y, y no sé, me parece una idea fantástica. No sé Mm. qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que No sabemos qué es. especies son de árbol. No, pero bueno, el año pasado plantaron castaños. Aquí en la Mm, noticia no se especificaba muy bien qué especie era, pero yo creo que van a ser árboles autóctonos y que no va a ser ujú. pino. Yo tengo fe en Biforcos. Creo que es un pueblo que se está volcando mucho con lo que es el medio ambiente y yo creo que lo van a hacer bien, Pues yo creo que sinceramente. es una muy buena noticia, ¿no? Y Pero sí, más. bueno, han dicho que por lo menos 15 especies diferentes de árboles, ¿eh? O Ujú, sea, con lo cual ahí mm. cabe mucho árbol. Pues nada, a ver si hay más municipios pues que siguen, o más, en este caso juntas vecinales, pues que siguen la estela de Biforcos y vamos replantando nuestro entorno natural. ¿Y alguna Ujú. otra cuestión importante que nos Pues ya, digan bueno, nuestros oyentes? en un poquito, en un terreno ya más un poco cultural, Fernando Mais, que es un cantautor que viene muchísimo por la Maragatería, que suele hacer sus actuaciones en la Taberna del Frechuro, esta vez va a dar un concierto el día 6 de febrero a las 7:30 en el Salón de la Biblioteca Municipal de Astorga. Ujú, Así que nada, todo el que quiera ir, ahí está. Y un día antes, el día 5 de febrero, en Santiago Millas va a haber un taller de risoterapia para todo el que quiera ir, que bueno, cuesta 15 euros por persona y todo el que quiera ir se puede apuntar. ujú. Así que lo imparte Maricruz García, que creo que es una chica que vive en El Bierzo. Estuvo en Santa Colomba hace un tiempo presentando un libro y bueno, nos contó que tenía un taller de risoterapia y esta vez pues visita Santiago Millas y ahí va a hacer su taller. Ujú. Así que bueno, esto es lo que os cuento un poquito así. Estamos muy tranquilitos por la zona. Con eso de que hace frío, hacemos poco ruido y poco movimiento. Sí, mejor quedarse calentitos en casa sin mucha actividad, ¿no? Hasta que salgamos de la Sí. hibernación, allá cuando venga la primavera. Pero bueno, yo creo que también Oscar nos quería contar una noticia importante Sí, para las montañas, para sí, nuestra comarca en concreto. sí, que creo que ha pasado un poco de puntillas,
La descubrí en la presentación en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, y es que desde la Diputación han conseguido un nombramiento, un reconocimiento, vamos a decir, que llevaban ya tiempo trabajando, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, ha reconocido a las montañas de León, en las que están incluidas las montañas del Teleno, como zona SIPAM. Zona SIPAM es una consideración que a lo largo de todo el mundo hay 72 zonas SIPAM, ¿de acuerdo? Y son consideradas como un sistema, el nombre significa sistema importante de patrimonio agrícola mundial. Y es la máxima distinción que identifica espacios a destacar por valores como el paisaje, la agricultura, la cultura y valores antropológicos. Con lo cual, ahora mismo en España solamente había 4, estaban unos en la provincia de Álava, el Valle Salado, había otro en Málaga, el cultivo de la uva pasa en la Sarquía, había otro que eran los olivos milenarios en la zona, en el territorio de la Xenia, de Tarragona, Teruel y Castellón, y estaba también el riego histórico de la Huerta de Valencia. Había esos 4, pero ahora se ha conseguido la quinta, se ha otorgado la quinta, vamos a decir, medalla SIPAM, y las montañas de León, pues mirad chicos, qué impresionante que han conseguido estar dentro de esta consideración mundial. Ahora mismo hay 23 países con consideraciones SIPAM, de los cuales hay 72 localizaciones, y España, detrás de China y Japón, somos el país que tiene con 5, que tiene este número de espacios a proteger. ¿Y qué puede significar esto? Pues puede significar desde inversión, puede significar desde inversión turística, inversión industrial, vamos a decir, industrial, agroalimentaria, vamos a decir, y puede ser que atraiga a muchísimas personas, aparte de muchísimas, porque esto es como el patrimonio de la humanidad, vamos a decir, como cuando una zona, una ciudad, una muralla, un casco histórico se protegen como patrimonio de la humanidad, pues esto es lo mismo, pero a nivel agroalimentario, histórico, como hemos dicho antes, o etnográfico. Y a raíz de esta noticia ha surgido otra noticia también importante, y es que, claro, la Asociación Teleno Libre pues ha salido en la prensa porque, claro, ha visto que esta consideración choca frontalmente con el campo de tiro, que es, por un lado, el Ministerio de Turismo y Industria y Turismo está haciendo como alarde y sacando músculo de la consideración que se ha conseguido, pero por otro lado el Ministerio de Defensa sigue haciendo oídos sordos al pedir, pues por lo menos, la consideración de las diferentes asociaciones ecologistas están haciendo para proteger nuestro monte teleno. Con lo cual estamos aquí en este momento actualmente de alegría y a la par también de reivindicación y esperanza, porque no sabemos qué va a mover esta nueva, el que nos hayan otorgado esta consideración SIPAM. Pero estoy seguro que esto es algo muy, muy importante para las montañas de León. Pues muy buena noticia y muchas gracias, Óscar, por explicárnosla y por comentárnosla aquí en Radio Maragatería. Y vamos a continuar. Ya una vez que ha transcurrido este periodo navideño y estos meses más crudos del invierno, creo que se reanuda el Club de Lectura. ¿Es así, Paz? Pues sí, así es. Nada, reanudamos el club de lectura. Nosotros también lo ha reanudado el pueblo de Filiel con su asociación cultural. Y os voy a contar un poquito los libros que están ahora mismo proponiendo. Filiel tiene hasta el 15 de febrero para enviar por audios a su teléfono, el 618-850634, todos los comentarios que la gente quiera sobre el libro de Violeta, de Isabel Allende. Así que, bueno, este es el libro que propone la Asociación Cultural de Filiel. También sabemos que Priaranza tiene un club de lectura y estaremos pendientes para contaros qué libros están leyendo allí.
y creo que el club de lectura es presencial, así que cuando salga un club de lectura en Priaranza os lo comunicaremos. Y, ¿y qué más? Y bueno, y el nuestro, el de nuestro centro cultural en Santa Colomba, pues estamos leyendo Crónica del Rey Pasmado de Torrente Ballester. Así que, bueno, nos reuniremos el día creo que es el 25 de febrero por la mañana para desayunar, como siempre, a las 11:30. Y nada, que nos envíen audios o textos o nos escriban en el Facebook, en Centro Cultural del Casino, lo que quieran. Bueno, nuestro número de teléfono es el 643-115029 y también todo el que quiera venir a desayunar con nosotros y a comentar el libro, pues estaremos encantados de recibirle. Así que, bueno, no sé si queréis que os haga una pequeña sinopsis del libro para animaros a leerlo. Pues si quieres comentarnos muy brevemente cuál es el argumento. Pues nada, la historia está en el siglo XVII, perdón, cuando el rey de España de la época pasa una noche con una mujer de la vida y entonces es un rey joven y es muy inexperto, ¿no? Y queda fascinado porque es la primera vez que ve a una mujer desnuda, con lo cual esa fascinación hace que realmente se quede pasmado y entonces se da cuenta de que nunca ha visto a la reina desnuda, ¿no? Y entra como en una obsesión continua de querer ver a la reina desnuda. Pero claro, esta petición revoluciona todos los estamentos de la época, ¿no? Sobre todo los religiosos, y esto lleva a causar una crisis política. Es un libro muy divertido, merece la pena leerlo y bueno, pues esperamos que la gente se anime y que participe con nosotros. Pues esperamos que así sea y que en febrero pues haya muchas personas que quieran compartir lo que les ha parecido el libro. Y vamos a continuar. Y este mes traemos una pequeña novedad. No hemos puesto la poesía al principio del programa y le vamos a poner ahora una poesía que ha seleccionado y que recita Paz. Así que vamos a dar paso a ella. Fragmento del poema Itinerarios de José Antonio Carro Celada. Los dioses que venían al principio trazaron una vía y amistaban con la nieve del templo. Pudieron a la tierra hacerla leve. Después vino el orgullo de la palabra flexa, genuflexa, y atenta estuvo el lodazal de oro. Pasaron las cuadrigas y con ellas la sumisión de una literatura austera y subjuntiva, suplicante. Era costumbre doblegar la vida y la palabra. Pura abreviatura para fincar la muerte sin llegar al olvido. Se ha convertido el río o el alto mar en un guijarro escrito, y es un renglón de espacio contra el tiempo. Bien a su hora pudo Germán, el alemán, o algún otro pontífice de signos salvarlo de la sed, tal vez leerlo. Toda aquella mañana acabó naufragando en un zarcillo joven, cansado de morir, con el nombre insepulto. Y continuamos. Después de la poesía, vamos a introducir una entrevista que Manuel le ha hecho a José Luis, un vecino de Santa Colomba de Somoza. Manuel, ¿nos puedes comentar un poco la entrevista y a quién has entrevistado? Muy bien, pues nada, pues hola a todos. Pues aprovechando aquí estas Navidades ya pasadas recientemente, la visita de José Luis a Madrid a ver a su familia, pues dando una pequeña vuelta por esos Madrides antiguos, pues le planteé la idea de grabarle para remontarnos por lo menos entre 50 y 60 años atrás, en nuestra maragatería, en nuestra Santa Colomba querida, y viendo la evolución que tenía, y buscando un sitio para poder dialogar y hablar, veíamos que todos los bares, pues prácticamente los teníamos cerrados, y me vino a la mente un espacio que yo frecuentaba también hace muchos, muchos años, que era el Ateneo de Madrid. Entonces, con gran sorpresa, cuando llegamos los dos, yo pensaba que nadie me conocía, y al entrar los dos me dice, ¡hombre! Vienen aquí de León. Y entonces, pues fue como una alegría grande y le dije, pues nada, José Luis también es de allí. Y nada, nos metimos para adentro, nos sentamos en una mesita dentro de ese espacio, digamos, no sé si entrañable o histórico,
y había cambiado mucho, habían pasado muchos años, pero leí una frase en una de las paredes que todavía se mantenía y decía así la dedicatoria: queridísimos padres, me hice socio del Ateneo y allí me pasó grandes ratos en la magnífica biblioteca que tienen donde están los libros más raros que quiero leer. Y lo firmaba Federico García Lorca, 1919. Con esta introducción, yo creo que más o menos describe el espacio, y qué mejor que oírle a la persona que entrevistamos, a José Luis, sus vivencias de aquellos años. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la entrevista, no sin recordar antes que la volveremos a emitir íntegra el 7 de febrero, martes. Bueno, pues hoy en la Mesa Camilla estamos en un sitio que se puede decir que casi es camilla porque es redonda, pero el lugar es un sitio donde yo venía hace mucho tiempo, que es el Ateneo de Madrid. Y es un 3 de enero, ya hemos iniciado el año nuevo. Y en mi lado está una persona amiga, de hace tiempo, entrañable, y su nombre es José Luis Alonso, hijo del que fue alcalde y veterinario de Santa Colomba de Somoza, don José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Pues yo no sé, ¿nos podríamos remontar en Santa Colomba, por ejemplo, a la época de tu niñez? ¿Qué recuerdas tú de esa niñez en Santa Colomba? Yo recuerdo de mi niñez que fue una niñez muy agradable y en la cual yo era el hermano mayor de 8 hermanos, yo soy el hermano mayor de 8 hermanos, pero yo de pequeño era un niño muy, muy sonriente y muy querido por mis padres. ¿Naciste en Santa Colomba o en León? Yo nací yo vivía con mis padres en Santa Colomba, pero nací en León, en la calle Lucas, en un hospital que era Ucieda. Y después me trasladaron a vivir a Santa Colomba, donde mi madre era la maestra y mi padre era el veterinario. ¿Qué edad tendrías cuando te trasladaste a Santa Colomba aproximadamente, de León a Santa Colomba? Yo nací y a los, no sé, 5 días o 6 días, yo muy pequeñito, me fui para Santa Colomba. Bueno, entonces es prácticamente casi al nacer, ¿no? Sí, yo fui y entonces estuve viviendo en lo que se dice la calle Mayor, en la calle Oscura, donde vivía antes, creo yo recordar, no creo que me equivoque, donde actualmente vive el don Germán, el maestro, el maestro, y pues yo ahí fui cuando era pequeño y después nos trasladamos a la casa Una Grande, al final de la Plaza Mayor, de la calle Mayor, que es la casa que le llamaban, y con perdón, pero él me parece que era de la Cabrera, la casa del Cabrillés. Claro, pues eso sería llamada la casa del Cabrillés, porque era de la Cabrera, ¿no? Claro, era de la Cabrera, y entonces nos trasladamos a vivir ahí, hasta que después pasó un tiempo y ya mi padre construyó la casa en la que actualmente pues hemos vivido. Ha sido de la familia, prácticamente, claro, al lado de lo que es el casino, claro, que es enfrente de mis tíos, concretamente, que es la que existe ahora mismo, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo era esa niñez tuya que recuerdes? ¿Cómo eran esos días que tú recuerdes? ¿Cómo era la enseñanza? Hombre, la enseñanza pues fue para mí muy positiva. Estuve yendo yo recuerdo de la escuela de don Joaquín, que me castigaba porque... ¿Cómo eran esos castigos de don Joaquín? Los castigos de don Joaquín era que, como mi madre era la maestra, pues, y yo algunas veces copiaba de los alumnos, pues de mis compañeros, pues él me castigaba con los brazos en cruz y me ponía enfrente en un poyo del ayuntamiento. Y entonces, pues eso, para que mi madre me viese y todas las alumnas de mi madre me viesen. Y entonces, claro, cuando llegaba a casa, pues mi madre me reñía por... A ver qué habías hecho. Había lo que había hecho.
Claro. Qué dureza. Pero lo que más me agradó a mí de mi infancia fue mi relación que tuve con don Julio Carro. ¿Cómo fue esta relación? ¿Qué edad tenías? También eras pequeñito, ¿no? Don Julio Carro, yo era pequeñito y yo estaba allí con más niños, ¿no? con más niños, y yo lo recuerdo era pues eso, que íbamos a su casa, donde a la iglesia, y él estaba en el corredor y nosotros estábamos abajo de la escalera con la boca abierta mirándolo, porque él era ventríloco, y entonces él hablaba con un muñeco y entonces nos decía, hablaba y entonces el muñeco hablaba y qué tal, y eso nos quedó a todos grabados. Sería como una sorpresa enorme para todos, ¿no? Diciendo, esto es claro, increíble. Entonces nosotros nos quedábamos porque no sabíamos, no entendíamos cómo podía hablar. Entonces, cómo podía hablar un muñeco, porque claro, yo en esa época tenía, no sé, tendría unos 5 añitos, muy pequeñito. Sí, 5 años, porque fue cuando fui al colegio. Bien, ¿y de qué forma influye también posteriormente don Julio en una decisión como puede ser el tomar una carrera de medicina? ¿Fue la primera aviso que te...? Yo, hay varias personas que han influido en mi carrera de medicina, y él, al ser médico, que me parece que fue el director del hospital fue director de un hospital en Madrid, pues muchas veces me invitaba a subir él y me invitaba unas pastas, y entonces me decía que una de las cosas que tenía que hacer y yo era pequeño, era ser médico, porque él veía en mí unas grandes cualidades de médico, y entonces él me lo repetía siempre, y eso fue la primera persona que me quedó grabado, y por eso, bueno, no es que por eso haya hecho yo medicina, no, solamente que fue la primera persona que me dijo que yo a los 5 o 6 añitos ya me decía que tenía que ser médico. Qué curioso. ¿Qué te gustaría ahora mismo viendo, por ejemplo, quizás Santa Colomba es muy diferente ahora mismo? ¿Qué te queda de los recuerdos de aquellos viéndolos antes y ahora? ¿Cómo ves Santa Colomba ahora? ¿Cómo la veías antes? ¿Añoranza? ¿Cariño? ¿Época dejada atrás? Y bueno, una época... Hombre, Santa Colomba es una ciudad, es un pueblo que me gusta porque yo pasé allí la infancia, y yo recuerdo pues eso de mis padres, recuerdo cuando echaba mis primeros bailes allí en el puente, que era yo pequeño, no sé, y entonces pues eso, íbamos a casas particulares, bailábamos y eso, y otras veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeñito, de la nieve, de cuando yo vivía en la casa del Cabrirés, de eso, pues eso, que era muy pequeñito, de la nieve que caía. Creo que me contabas hace un momentito que cuando vivías en esa casa, había una puerta que se cerraba y tenéis miedo porque os habían comentado que detrás de ese espacio había como, no sé, algo raro, ¿no? Como si tuvierais miedo y todos mirabais por debajo de la gatera. ¿Cómo era aquello? No, bueno, sí, eso lo que refieres, sí, es importante, pero lo que más importante es que yo recuerdo que era muy pequeñito y había, para pasar del comedor al cuarto de baño, teníamos que pasar por el patio, y nevaba, y mi padre, cogiendo la pala, nos quitaba la nieve, y yo miraba para arriba, tenía 5 añitos, muy pequeñito, miraba para arriba y veía arriba la nieve, y entonces íbamos al cuarto de baño, y entonces mi padre hacía pues un caminito, y había una habitación, que era la habitación oscura, en que nos tenían prohibido entrar porque había allí algo raro y extraño, y nosotros mirábamos siempre por la gatera a ver lo que era, pero tenemos miedo, y esa puerta nunca se abrió, ni mis padres la abrieron, nunca, siempre quedó cerrada. Qué curioso. Pues así es la vida, y así es el transcurso de los años que van pasando y que nos va enriqueciendo. Quizá miramos hacia atrás y menos mal que cogemos todo lo bueno, menos mal que nuestra estima sube, y no hay por qué rechazar esos momentos que en principio parece que revivimos de ellos, esos malos momentos, sino que nos han enriquecido, tanto sea en nuestra vida como en nuestra profesión. No sé, es muy, muy importante el sentirse a gusto con uno mismo. Entonces, José, aprovechando estos días que estás en Madrid con tu familia, has sido muy generoso en sentarnos aquí a charlar un rato, tomar un café. Y aunque nos vayamos a ver alguna exposición ahora, a cualquier sitio que nos guste,
siempre nos quedará el recuerdo de habernos grabado, concretamente a ti, más que a mí, de eso, de una visión de lo que es Maragatería, de un niño, cómo creció, las dificultades, sus luchas, sus inquietudes y, por qué no, sus alegrías. Hombre, yo también tengo que dar las gracias por permitirme, digamos, expresar, pues, pensamientos de eso, de mi niñez, de mi adulto, de las personas que yo, por ejemplo, he querido y quise y que ya no existen y que influyeron mucho en mí. Y entonces, pues ahora, pues eso, yo he hecho, pues eso, gente que conocía, por ejemplo, mi exmujer tenía, y entonces, pues todo transcurrió muy bien, todo ha transcurrido muy bien y ya está. Muchas gracias, José, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y seguramente cuando nos oigan, seguramente que les gustará, recordando todo eso. Bueno, pues muchas gracias y por dejarme expresar mis sentimientos y mis pensamientos positivos. Gracias. Bueno, tras escuchar la entrevista que Manuel le ha hecho a José Luis, vamos a continuar y esta vez en el espacio que queremos dedicar todos los meses a la naturaleza de nuestra comarca, pues vamos a invertir los papeles. Habitualmente es Óscar quien nos trae y nos presenta los contenidos sobre la naturaleza y quien entrevista a pues, alguna persona que conozca pues las especies animales, vegetales, en nuestro entorno. Y esta vez Óscar es el entrevistado. Hemos cambiado los papeles y hemos podido hacerlo diferente y esperemos que entretenido también para el oyente. Pues este mes pues, he hecho una pequeña entrevista a Óscar y nos hemos centrado en su actividad como de la apicultura. Y hemos querido conocer, en primer lugar, pues cómo Óscar se inició en este apasionante mundo de las abejas, cómo empezó, cómo lleva a cabo la actividad, pero también hemos querido conocer o acercarnos a las propias abejas y saber cómo es la vida en una colmena durante todo el año, desde estos meses más fríos del invierno, donde las pobres están refugiadas en la colmena, hasta el final del año, y pasando pues, por la primavera, el verano, cuando más actividad tienen. La verdad que ha sido muy interesante y muy enriquecedor y pues, que Óscar nos haya ilustrado pues, con todo el conocimiento que tiene sobre la apicultura y sobre la vida de las abejas. Un placer poder hablar de abejas en el programa y creo que vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido todo el año de saber qué les están pasando. Ahora hemos empezado con estas nevadas de la semana pasada explicando cómo se defienden de la nieve y del frío y viendo un poco cronológicamente cómo va a ir evolucionando el año, las floraciones de los brezos, los duros días de verano, pues vamos a ir comprobando y descubriendo cómo ellas trabajan en equipo para salir adelante. Porque como decimos en la entrevista, este animal sabe que trabajando en el equipo puede sobrevivir. Es uno de los insectos sociales que llamamos dentro del grupo de los insectos sociales que están incluidas, por ejemplo, las hormigas también, y que es necesario siempre descubrirlas no como un insecto individual, no como una abeja, sino siempre como una colmena. Espero que os guste y que poquito a poco durante el año vayamos descubriendo más cosas. Pues yo creo que sí, que les va a encantar porque ha sido muy interesante. En este programa vamos a emitir un resumen, especialmente en el que se describe cómo es un año en una colmena. Y el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, vamos a emitir la entrevista completa, no solo con la parte de un año en la vida de la colmena, sino también con la explicación que nos da Óscar de cómo se inició en esta actividad. Y como dice Óscar, para los próximos meses vamos a ir haciendo un seguimiento especial a cómo es en cada época del año esa vida o el estado de la colmena. Pues damos paso a la entrevista.
Buenas tardes, estoy con Óscar Valero, apicultor, que tiene afincado, que tiene las colmenas en Santa Coloma de Somoza. ¿Es así, Óscar? Sí, eso es. Y vamos a tener una conversación pues, sobre su actividad, sobre la apicultura. Pero primero me gustaría pues, que te presentaras y que nos comentases cómo empezaste con las abejas. Pues bueno, antes de nada, daros las gracias por tener este rinconcito para contar mi proyecto y mi aventura apícola. Yo soy de Santa Colomba, mis orígenes son, bueno, son de Turienzo realmente, pero bueno, en Santa Colomba mis abuelos se hicieron una casa y he vuelto a esos orígenes yo, de esa casa en el pueblo, que ya que yo nací en Madrid y he estado pues hasta los 28 años o así, estuve en Madrid y decidí volverme por una oferta de trabajo y casualidades de la vida, pues cada vez que estaba más en el pueblo me encontraba más cómodo y a través de un amigo me dijo que me iba a presentar a un apicultor, que ese mundo seguro que me iba a gustar porque sabe que a mí me encantaba la naturaleza, el contacto con los animales. Y así fue, estuve un fin de semana con ese maravilloso señor, un apicultor de Palencia, Aurelio, Ujú. y, y volví a casa y dije, vaya, yo quiero ser apicultor. Y empecé a leer, empecé a estudiar, hice un primer curso aquí en León, hice otro segundo curso más importante y más formativo con este señor en Palencia. Y a partir de ahí empecé con el proyecto, al principio con unas poquitas colmenas, unas 10, y después ya fui creciendo y creciendo en Santa Colomba, y después también tengo otro colmenar en La Maluenga y, y la verdad es que lo he ido compaginando con mi trabajo y tengo ganas de seguir creciendo y a ver si pudiera dedicarme 100% al mundo de la apicultura, que realmente es mi pasión. Pues vamos a meternos un poco en la vida de una colmena, en las trabajadoras que tienes para las abejas que trabajan para producir la miel. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que empezamos ahora en Sí, enero y vamos a ir viendo un poco empezamos cómo, ahora, por ejemplo, con esta nevada. por ejemplo, en En la invierno, lo más crudo Maluenga del tengo las invierno, colmenas bien. Claro, tengo las colmenas en la Maluenga rodeadas de nieve ahora mismo. entiendo que ahora Ellas están están paradas, ¿no? dentro, Sin actividad. claro, claro, están sin actividad, están paradas, están con lo que llamamos bola invernal, ¿vale? Ellas se han juntado todas alrededor de la reina para protegerlas, porque la colmena es muy importante que sepamos que tiene que tener siempre la misma temperatura, 35 grados a lo largo de todo el año. Imaginaros lo que tienen que trabajar de duro para mantener dentro esos 35 grados. Y ellas, que son muy inteligentes, se juntan todas, saben que trabajando en equipo lo van a conseguir y entonces ahora mismo están zumbando el cuerpo, ¿vale? Mueven el abdomen en una bola que están como aletargadas, ¿vale? Ujú. Simplemente guardando energías y moviéndose para crear calor. Con lo cual, por eso es importante que la colmena termine fuerte, porque imaginaros con estas nevadas lo duro que tienen que trabajar dentro para pasar el invierno. Y por eso ahí tenemos como muchas bajas. Cuando vienen muy debiluchas, pues al final no consiguen pasar el invierno y muchas de ellas mueren por el frío. Ujú. Las que hayan sobrevivido, ¿vale? Cuando empiezan las temperaturas a crecer y los días ser más largos, ellas ya empiezan de manera natural a salir de la colmena y a investigar lo que está pasando y a buscar todo el día, intentando recolectar los primeros en los pólenes y el polen son las proteínas que van cogiendo de las plantas y después los azúcares que vienen a través de los néctares. Entonces, al final, las primeras abejas van a ir sobre todo a las zonas de ribera, a las zonas cercanas a los fresnos, también o sea, que los avellanos también son los primeros que están en nuestras candelitas y ellas van buscando las primeras flores y las primeras partículas de polen. La reina está dentro, va viendo que las obreras van trayendo comida y dicen, vale, buen momento para empezar el año. Y se empieza a poner huevos. Y entonces esa población que era pequeñita y que ha pasado el invierno y que ya está avejentada porque lleva todo el invierno trabajando, empieza a cambiarse y empiezan a aparecer abejas nuevas.
obreras nuevas, ¿vale? Ujú. Entonces las obreras están empezando a recolectar, van creciendo en número y van exponencialmente creciendo el número de obreras con las nuevas floraciones. Y vamos a suponer que mayo, junio, que es nuestra primavera, es cuando ya están disparadas el número de abejas. Y hemos pasado de unas 15.000 abejas que han pasado el invierno, 10.000, 15.000, podemos llegar hasta 60.000 o más, ¿vale? Entonces ellas van creciendo, van recolectando, porque ellas instintivamente recolectan polen y néctar, que es lo que llaman pan de miel. Ellas juntan esos dos elementos y es lo que van a dar de comer a toda la tropa, a todas las obreras, a los zánganos y a la reina no, porque le van a dar jalea real, pero los demás van a comer de eso. Y todo el excedente es lo que van a ir guardando. El apicultor está atento a ese crecimiento y les va poniendo láminas de cera para que ellas lo vayan llenando. Que llenan una lámina, le podemos poner más. Que llenan una cajita, le podemos poner otra cajita encima. Y depende de cómo sea el año, pues ellas han ido acumulando miel y polen para pasar el invierno y tienen mucho, mucho excedente. Cuando llega septiembre, en esta época, septiembre, los días empiezan a cortarse, hace un poco más de fresco y la reina dice, uy, yo ya voy a dejar de poner huevos porque aquí ya va a empezar a venir el otoño y después el invierno. Con lo cual ese pico de población empieza a descender y la reina ya empieza a moverse solamente por la colmena de abajo. La colmena de abajo, ¿por qué digo? Porque cuando ha crecido, no sé si habéis visto cuando vais por el campo, veis alguna imagen de colmenares que tienen diferentes alturas, como una casita que tiene diferentes plantas. Pues cuando han crecido mucho hemos puesto 2 plantas, hasta 3 plantas, y esas plantas son donde ellas han ido acumulando la miel. Y cuando llega septiembre, octubre, la reina ya dice, uy, yo ya no me muevo por esas plantas, me quedo en la planta baja, que es donde voy a empezar a pasar el invierno. Y el apicultor ahí, en ese momento, es cuando dice, venga, pues ahora voy a retirar el exceso de miel. Dejamos unas cuantas láminas llenas de miel para que ellas pasen el invierno de nuevo y nosotros retiramos esas cajas, ¿vale? Entonces esas cajas que nosotros retiramos son las que bajamos a la sala de extracción y ahí nosotros vamos a retirar la miel. Y ahí es donde ellas, otra vez, ya la reina pone la última tanda de huevos, que serán las últimas obreras jovencitas que la van a ayudar a pasar el invierno. Tenéis que tener claro una cosa, una obrera que es muy trabajadora vive máximo de unos 45 días, 60 días como mucho, ¿vale? Con lo cual la reina está poniendo muchos huevos porque son tan trabajosas las obreras que mueren en gran número y ella tiene que mantener ese número de abejas para poder sobrevivir. Sin embargo, la reina puede durar 4 y 5 años, con lo cual es un equilibrio muy llamativo. Es una única reina que es la madre de todas esas obreras. Y al final es la que va regulando el número de obreras para poder sobrevivir. Cuando no hay mucha comida, hay poquitas. Cuando hay mucha comida en el campo, o sea, muchas flores, pues es cuando ella pone muchísimos huevos. Y cuando ve que el invierno llega, es cuando otra vez corta la puesta y con las nuevas van a pasar otra vez el invierno. Es una manera de vivir, es un ecosistema interior que realmente vive en comunidad y saben que todas son necesarias para sobrevivir. Eso es una lección que el ser humano tendríamos que aprender, que trabajando en equipo seguramente que podemos sobrevivir, pero trabajando individualmente lo tenemos bastante complicado. Hoy ha sido muy interesante toda la explicación de la vida, de un año de la vida de la colmena, ¿no? Quería preguntarte una cosa que has comentado antes, y era que has dicho, bueno, pues que durante el invierno podéis tener bajas, pero cada vez también tenéis altas, porque encontráis algún enjambre natural y vais a por él. Y quería preguntarte primero, ¿por qué se producen esos enjambres naturales? ¿Y cómo los cogéis, cómo los recogéis? Pues mira, esos enjambres naturales se provocan porque, como os he dicho, hay un momento, sobre todo en primavera, que hay una explosión de flores y entonces las obreras recogen tanta miel que imaginaros que no tienen sitio para guardarla. Y el número de población ha crecido mucho y el número de miel y de polen ha crecido mucho y de repente su casa, que como os he explicado es como planta baja, primera y segunda, imaginaros que solo tienen la planta baja y de repente llega un momento en el que ya no hay sitio. ¿Por qué se provoca un enjambre? Porque en vez de haber una reina, las obreras, que son muy listas, hacen otra reina. ¿Por qué digo que hacen otra reina? Porque la reina es una obrera que la han convertido en reina. ¿Y cómo pasa eso? Pues muy fácil.
Las obreras, os he comentado, que comen polen y miel, lo que llaman pan de miel. Y la reina solo come jalea real. Se ha convertido en reina porque solo come a lo largo de su vida jalea real, que la jalea real la produce en una glándula que tiene, la produce las obreras jóvenes, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Cuando no hay sitio en casa, van las obreras jóvenes, cogen su jalea real, eligen a una obrera, que era el huevecito de obrera, ¿vale? No mayor de 3 días, ¿vale? Y le empiezan a dar jalea real, solo jalea real. Y cambian su evolución y en vez de ser una obrera más, se va a convertir en una reina, ¿vale? Esto es muy habitual en primavera, porque cuando no hay sitio crean reinas para que la mitad de la colmena se vaya con la reina vieja a buscar una nueva casa. Entonces la reina nueva se queda con la mitad de la población y la reina vieja se va buscando una nueva casa. ¿Y qué pasa ahí? Pues que cuando van ellas buscando una nueva casa, se paran pues en un manzano, debajo de en el hueco de una ventana a veces, debajo de un tejado, y entonces nos llamáis porque de repente es como una pequeña pelotita, a veces de rugby, a veces de baloncesto, a veces una pelotita de balonmano chiquitita, porque ellas están protegiendo a la reina y están buscando esa nueva casa. ¿Qué hace el apicultor en ese momento? Pues es muy fácil, porque en ese momento están muy dóciles. Ponemos una cajita debajo del enjambre, si podemos, porque a veces está muy alto, pero bueno, a veces es complicado, pero muchas veces se consiguen sacar. Ponemos la caja debajo, ¿vale? Normalmente ponemos la caja no vacía del todo, sino que tiene alguna lámina de cera para que ellas se sientan cómodas y directamente con nuestras manos, como si cogiéramos una pelota, un balón de fútbol que se ha quedado enganchado en el árbol, pues con nuestras manos, porque es maravilloso, hacen como un cuerpo entero. Aunque son muchas abejas, se unen entre ellas y lo coges como una pelota. Lo coges con las 2 manos y directamente lo pones dentro de la colmena. La reina habitualmente va ahí, muchas de ellas revolotean alrededor, pero cuando empiezan a oler la feromona de su reina que está debajo, el olor que desprende la reina, en 20 minutos, media hora están todas dentro de la caja. Directamente le ponemos la tapa y nos podemos llevar la colmena a otro sitio. Pero es muy importante que sepamos que las obreras, bueno, todas las abejas, tienen localizado su punto de nacimiento como punto de vida para siempre. Y para poder modificar ese punto de vida, necesitamos mover ese enjambre más de 3 kilómetros. Es como si tuvieran un GPS que tuviéramos que desenchufar. Si nosotros cogemos ese enjambre y lo movemos medio kilómetro, ellas de manera instintiva volverán a su casa originaria. No se quedarían protegiendo a la reina. Con lo cual tenemos que coger esa caja y moverla más de 3 kilómetros para que ellas vuelvan a sentir su nuevo hogar en su nueva localización. Eso es muy importante. Oye, pues es muy interesante. Sobre todo llama la atención el poder coger el enjambre con la mano sin que te piquen, ¿no? Porque lo primero que instintivamente, si lo viéramos, lo primero que haríamos sería apartarnos y no se nos ocurriría que se puede coger en ese momento. Claro, en ¿Sí? ese momento están protegiendo a la reina y tienen su buche, vamos a decir, su estómago lleno de miel, porque como no saben cuánto de largo es el viaje hasta su nueva casa, pues van llenas de miel. Y entonces no pueden girar mucho el abdomen para picarnos. Están más preocupadas de salvar a la reina y de salvarse ellas que de defenderse. Entonces en ese momento están muy calmadas y llamativamente es un buen momento para poder cogerlas. Pues Óscar, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros. Bueno, aparte de todo el tiempo que le dedicas a Radio Maragatería, ¿no? Y quedan todavía muchas preguntas, porque me gustaría profundizar o descubrir más a ese profesor Enjambre, pero bueno, lo dejamos para otra entrevista futura, en la que nos puedas contar Claro más que sí, esa otra solamente faceta de divulgación. Claro, claro. Pues yo creo que nos Sí, hemos... solamente para que vayan abriendo boca, o si os habéis quedado con ganas de alguna otra información, creé un canal de YouTube del profesor Enjambre, también en Instagram cuelgo muchos vídeos donde podéis ver pues el día a día, cómo se trabaja, la extracción de la miel. Pero bueno, si queréis un poco más adelante, podemos volver a charlar y os cuento, igual que ahora os he contado el invierno, pues qué está pasando en Santa Colomba y cómo van evolucionando las colmenas. Vale,
yo creo que sí que vamos a seguir, a continuar esta serie, pero bueno, yo creo que nos has dado una introducción de cómo es un año completo en la vida de una colmena, muy interesante y muy esperanzador. Y, y también, bueno, pues remitimos también a nuestros oyentes a que te descubran en YouTube, en el canal del profesor Enjambre, y no tardaremos mucho en que nos cuentes también esa labor didáctica. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, y a los oyentes de Radio Maragatería. Bueno, y continuamos con el programa. La verdad que ha sido muy interesante lo que nos ha contado Óscar, y a mí me llama mucho la atención lo que él también recalcaba, ¿no? Cómo trabajan en equipo, pues para que la reina esté en buenas condiciones, no pase ni demasiado frío ni demasiado calor. La verdad que es apasionante el mundo de los animales, de las plantas, en este caso también de las abejas. Y continuamos con una sección mensual que todos los meses traemos aquí al programa, que son el vocabulario, el habla maragata, a través del diccionario que escribió Alonso Garrote y que vamos recuperando poco a poco algunos de sus términos. Paz, tú este mes has elegido alguna palabra. ¿Qué palabra nos traes? Sí, he elegido dos y bueno, sé que tú tienes unas palabras muy interesantes que van con la época, pero bueno, yo he elegido dos. Una es zarabeto, que se utiliza, es un vocablo que se utiliza en Galicia, en Asturias y aquí en León, y que significa que es una persona que cecea, bueno, que es una palabra que todavía se usa muchísimo, ¿no? Yo creo que la usamos todavía todos, ¿no? Sí. Y luego otra palabra que a mí no me sonaba es zaramanga, que significa que es una persona, esto nos pasa mucho a todos, ¿no? Que una persona que va de un lado a otro pero sin hacer realmente nada, ¿sabes? De estas veces que te pones a dar vueltas, que tienes algo en la cabeza, pero vas dando vueltas y al final no estás haciendo nada, y se le llama zaramanga. Y es una palabra que me gustó mucho y que me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, Víctor, creo que tú también tenías ahí un par de palabritas que vienen muy acordes con la época, Sí. ¿no? Pues yo, teniendo en cuenta que estábamos acercándonos al carnaval, pues he buscado pues algún término que tuviera que ver con estas fiestas que vamos a celebrar ahora en el mes de febrero, ¿no? Uno de los términos que he elegido, que viene en el diccionario, ya lo hemos traído al programa, en una entrevista con Belarmina que hicimos de Andiñuela, que hicimos el año pasado, en nuestro primer programa, y es el término entroido. ¿Y quién mejor que nos cuente que Belarmina o que en aquel momento lo que significa? ¿Cómo eran esos carnavales de hace 50 años que tú recuerdes, Belarmina? ¿Cómo eran? Pues iban los chicos y las chicas, se echaban harina, el carnaval era el entruido que le llamaban. Sí. Iban a los molinos, que entonces se molía, iban a los molinos a coger harina, llevaban unas bolsas y con harina y pues a echársela unos a otros. Y si venían entonces, como había gente también en Prada, o si venía algún forastero, ya se podía preparar. Lo pillaban entre las mozas y los mozos y lo llenaban de harina como si lo hubieran metido. Sí, sí. Y luego pues iban por las noches, iban echando la ronda y iban a cantarle a las mozas, donde había mozas iban a cantarle los mozos. Pues sí, como comenta Belarmina, es un término que es sinónimo de carnaval, ¿no? Es el carnaval que se celebraba en nuestra tierra o en algunos de los pueblos de nuestra tierra, como Andiñuela, Rabanal, Prada de la Sierra y algunos más, pues antiguamente. Otro término que me llamó mucho la atención es el de siepas, que esto hace referencia a una fiesta, a una celebración que hacían también fundamentalmente los pastores, en los que se disfrazaban de mujeres que guiaban el arado en la fiesta de los pastores, celebrado a la entrada de cada año en la Margatería Alta. Aunque no es exactamente de carnaval, sí que es de esta época de Año Nuevo y bueno, pues era una celebración que se hacía, como viene en el diccionario, en algunos pueblos, especialmente de la Margatería Alta de la comarca. Y estos son los dos términos que hemos traído, o que traigo este mes, que junto a los de Paz, pues vamos avanzando un poco, ¿no? En ese diccionario de Alonso Garrote. Pues en principio nada más.
Con esto vamos a dar por finalizado el programa de este mes y nos vamos a emplazar hacia febrero, pero no sé si queréis comentar antes de despedirnos algo. Paz, Manuel, Óscar. Pues nada, yo creo que esta introducción está hecha y esperar que nos escuchen. Y bueno, que en esta época de invierno que estamos pasando tanto frío y tanta nieve, creo que es muy bueno. La nieve siempre fue buena. Y tanto de los lugares como estamos tan dispersos, empezando por Paz, que está en nuestra tierra, Óscar, por esas Extremaduras, y tú por Valladolid, creo, por esa Sí, zona de para Veracruz, Valladolid. y yo en Madrid, pues creo que estamos dispersos pero juntos, muy juntos. Ujú. Bueno, solo decir que la gente que escuche el programa y que se anime y que quiera contar algo, que nos contacte, ¿no? Y que participen y que nos ofrezcan su sabiduría, que eso siempre es importante, ¿no? Ujú. Pues sí, no está de más que recordemos cuál es la dirección de correo electrónico, que es en radiomaragatería@gmail.com. Y también nos pueden contactar en Facebook, también en la página de Facebook de Radio Maragatería. Pues nos despedimos hasta el mes de febrero, a finales de febrero, y mientras tanto, pues aparte de este programa, pues iremos emitiendo las entrevistas en su formato completo los diferentes martes de cada mes. En este caso, el día 7, la entrevista a José Luis, y el día 14, la entrevista a Óscar. Pues un saludo y hasta el mes que viene.